Aleluya. Seguimos predicando la palabra de Cristo en este día frío aquí en Canadá, a 35 bajo cero. Pero aquí estamos estacionados cerca del Metro Yarry para seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 17. Quiero hablarte de Goliat y David un poco. Capítulo 17, verso 1 en adelante dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Edefadín. También Saúl y sus hombres se reunieron y se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden contra la batalla y los filisteos. Y los filisteos que estaban sobre el monte al lado de Israel estaban sobre otro monte y al otro lado del valle entre ellos. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla que era de peso, la cota de 5,000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era de un rodillo de telar. Y tenía hierro su lanza, 600 ciclos de hierro. E iba un escudero delante de él. Y se paraba dando voces y diciendo al escuadrón de Israel, y diciendo: ¿no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? ¿Por qué no hay un hombre de ustedes que pueda pelear contra mí? Y si me venciere, seremos vuestros siervos los filisteos. Mas si nosotros le venciéremos a vosotros, vosotros seréis vuestros siervos de nosotros los filisteos. Vemos aquí una escena temática donde entra un joven más adelante a derrotar este gigante. Goliat. Los filisteos en Soco significa cerco de espinas, donde estaban los filisteos. Lugar de verdugo. Siempre el enemigo o Satanás, el enemigo, quiere destruir al pueblo de Dios y está en lugares estratégicos para hacer la guerra al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios debe de estar preparado mentalmente, espiritualmente y físicamente para ir a la guerra. David lo estaba, lo vamos a ver más adelante. Los filisteos estaban en Soco, en Aseca, lugar cercado, lugar atropellando al blanco. Los filisteos se habían apostado en un lugar donde los israelitas no tenían tanto discernimiento para poder atacarlos. Quedó un valle de por medio de ellos para poder pelear. Tenían que bajar a ese valle, pero para bajar a ese valle hay que estar lleno del Espíritu Santo. Para bajar a ese valle de lágrimas de Dios no pueden ir los cobardes, no pueden ir los que no tienen el Espíritu Santo de Yahvé. Tenemos que tener el coraje y la coraza de Dios para ir al valle a pelear contra Goliat. Bendito sea el nombre del Señor. Y Saúl estaba en el valle de Ela. El valle de Ela significa árbol resistente. Un árbol frondoso del Mediterráneo, alto, fuerte, lleno de sombra. Y Ela significaba árbol de Dios. Ahí estaba Saúl, un poco bien en la esfera de Dios, porque tenía la cobertura de Dios en ese lugar que estaba. Más el enemigo lo esperaba con espinas, lo esperaba con lazos de verdugo, porque así actúa el enemigo en nuestras vidas. Y salió del campamento un paladín llamado Goliat. Goliat, su nombre significa Goliat, un hombre fuerte, gigante, cruel, invencible, implacable, guerrero difícil de vencer. Muchas veces pensamos que el diablo llega a nosotros
con mentiritas o sin armas, sin nada. No, déjame decirte que el diablo llega muchas veces bien preparado, más que nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque Goliat en ese tiempo era una serpiente de bronce prácticamente. Prácticamente se resucitó el enfrentamiento que hubo en Génesis con la serpiente y Eva, donde venció a Eva con la mentira, porque este Goliat tenía todo de bronce, tenía un chaleco especial de escarlata, tenía agrelas, tenía una lanza, mallas para pelear. Cuando Goliat caminaba, el ejército filisteo se sentía grande y poderoso, porque dice que usaba bronce y con el sol brillaba su armadura. Cualquiera salía corriendo al ver a Goliat con esa armadura, y su escudero adelante significaba miedo y temor, significaba respeto. Muchas veces nosotros los expresamos mal de Satanás y lo atacamos y le decimos que no vale nada, que es un pobre pordiosero, cuando en vez está más armado que nosotros. Para pelear con Goliat tienes que estar preparado. Para pelear con Goliat tienes que tener a Dios. Y por eso ningún cobarde, dice que el pueblo de Dios cayó en cobardía. Hasta el mismo Saúl no hallaba qué hacer, porque pasó 40 días Goliat gritándole: ¿quién de vosotros viene a mí para vencerme? Así el diablo le gusta burlarse y escarnear nuestra cara, porque sabe que andamos mal de la presencia de Dios. Pero cuando tienes a Dios en tu vida, tú brillas y sales adelante a pelear esa batalla, porque esa batalla es de Dios. Ningún soldado israelita quiso salir porque tuvieron miedo ser arropados por esa malla de bronce. En veces el diablo tiene herramientas duras donde te atrapa y estás en un círculo vicioso en tu vida. Estás en un círculo que sabes que eres presa fácil. ¿Por qué? Porque Satanás te tiró el trasmayo, Satanás te tiró la muralla de bronce, te tiró la malla de bronce, de escarlata, donde te cubre y no puedes ver el manto de Dios, no puedes ver más allá del horizonte, porque el enemigo ha puesto prueba difícil en tu vida, donde tu fe falla y entras en cobardía. Los hijos de Israel se pusieron en cobardía, y al ver aquella lanza y al ver la estatura de él, 6 codos, era 3 metros, .2. No era tan alto como me lo habían pintado, que era un gigante de 6 metros, de 8 metros, 10 metros, no. Tenía 3 metros de estatura, pero también atemorizaba con su equipaje. Era alto porque era de descendencia de gigante. También andaba una lanza de rodillo de Tedar. El diablo sabe que en vez se usa lanza para destruirlos. Y este Goliat tipifica al enemigo, la serpiente antigua, que atemoriza a los cristianos. Pero cuando tienes a Dios, tienes la coraza. Y dice que Goliat pasó desafiando 40 días al pueblo de Israel, diciéndoles en su cara: ¿quién de vosotros es el valiente que venga? Pero después llegó un valiente, saltó uno que sí tenía el Espíritu de Dios. No era tan alto, pero tampoco era tan pequeño, David, bendito sea, pero tenía algo importante, tenía el Espíritu de Yahvé en su vida. Eso es lo importante, que tú lo tengas. No te dejes atemorizar de Goliat. Piensa siempre que Dios tiene la salida en tu vida. Seguiremos hablando después cómo David venció a Goliat en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. No lo venció con su fuerza, lo venció con la mente de Cristo. Las 5 piedras. Que Dios te bendiga.